Amados, buenas noches. Les bendecimos en este día, en este nuevo tiempo en que nos encontramos para seguir mirando, profundizando y conociendo toda la realidad de lo que es vivir bajo ese manto y esa administración de la paternidad. Así que damos gracias por encontrarnos una vez más en este tiempo. Son tiempos de crecer juntos como familias. Les saludamos a cada uno en la familia y bueno, aquí atentos, escuchando al Espíritu y creciendo juntos para establecer esa naturaleza y esa esencia de Cristo. Es importante saber cómo estamos desarrollando todos estos temas en entrenamiento y discipulado, justamente para poder establecer verdades desde esa posición en Cristo como hijo, para hablarle a toda una nación, a las familias de una nación, a las generaciones, para ser establecidas en lo que es verdadero, en la paternidad verdadera, en la identidad verdadera de hijos. Así que una vez más, buenas noches y gracias por estar ahí. Gracias por conectarse en este tiempo y crecer juntos. Vamos a unirnos en un tiempo de darle gracias al Padre, presentarnos a Él y honrar su nombre, agradeciendo por su amor, por su misericordia, por todo su bien que nos siguen todos los días de nuestra vida. Yo les invito a que nos unamos como familias en un mismo espíritu, sabiendo que es por Él, que somos uno, que somos familia, tenemos un mismo Padre. Esa misma sangre que nos redimió, la sangre de su Hijo, es la que ha sido establecida en nosotros, en cada uno, y por eso tenemos una misma identidad, tenemos esa misma genética, esa misma esencia, esa misma naturaleza, y podemos hoy acercarnos al Padre para darle gracias. Gracias, Padre, por permitirnos ahora acercarnos a ti, acercarnos confiadamente y presentarnos aquí juntos como uno solo, como familia, como tus hijos. Sentarnos, Señor, alrededor tuyo para escucharte, para que nuestro oído cada día reconozca tu voz, la voz del Padre, que es a través del Hijo, a través de lo que hoy en este tiempo tú estás hablando. Y desde esa posición en Cristo, desde los lugares celestiales, desde esa posición y esa autoridad, declaramos que todo lo que hoy seguimos compartiendo, seguimos creciendo, conociendo, pero sobre todo siendo establecidos esas verdades en nuestro corazón, escritas por el Espíritu Santo en el corazón de cada hijo. Hoy desde ese lugar son soltadas la voz del Hijo para que toda una nación, para que toda familia en la nación, en las naciones escuche y escuche lo que es verdadero, lo que está en esa identidad de hijos, sabiendo que te tenemos a ti como Padre. Gracias, gracias por la vida de tu Hijo, Señor Jesús, gracias. Gracias por ser nuestro hermano mayor, gracias por ser el Hijo que nos enseñas, de quien aprendemos y quien es formado en cada uno de nosotros. Esa misma imagen, esa misma naturaleza, esa misma esencia se va formando en cada uno para establecernos y ser no solamente, Señor, quienes escuchan, sino que también manifiestan en medio de todo lo que en los lugares donde nos permites estar, caminar, movernos en medio de cada persona, manifestar el reino de Dios, el reino de nuestro Padre y todo lo que corresponde a su reino y como hijos, ser hijos de tu reino. Gracias por lo que es este tiempo, esta noche y lo que tú quieres hablar a las profundidades de nuestro espíritu. Sabemos, Señor, que eres tú, que no solamente escribes en nuestro espíritu, sino que sea cada palabra que sea soltada, se escriba, Señor, se escriba en cada familia, en cada corazón que lo está oyendo,
y que se suelten como una voz que transforma toda una nación por causa de lo que tú haces a través de tus hijos. Gracias por esta hora, por esta noche, por tu palabra. Te honramos, Señor. Damos la gloria. Solo a ti te pertenece. Eres digno de todo honor, de toda adoración, de toda alabanza y de toda acción de gracias, porque todo, Señor, lo que somos, todo lo que nos permites tener, todo viene de tu mano. Te honramos. Gracias, Señor Jesús. Gracias, dulce Espíritu. Gracias, Padre. Gracias, oh Santo. Eres digno, Dios, digno de suprema alabanza. Gracias, Señor. Amén. Amén, amados, amén. Bueno, amados, seguimos mirando a la luz de la palabra, pero es esa palabra que es espíritu y es vida. Por consiguiente, es una palabra que habla a lo profundo y por el espíritu es escrita en nuestro corazón, en nuestro espíritu, para que se vuelva carne. Y al hacerse carne, pues se vuelve una realidad en nosotros, se manifiesta. Ustedes saben que, bueno, Dios habló muy fuerte a la nación, donde una de las características que generación a generación ha marcado es una nación que tiene y que tenía y ha sido marcada por un sello de orfandad. Tuvimos toda esa administración para retirar ese sello. Sin embargo, el sello sí fue retirado. Lo que corresponde es seguir creciendo y seguir siendo instruidos en esa nueva identidad de ya no vivimos como con esa ausencia de paternidad, sino siendo hijos, sabiendo que tenemos un padre. Pero todo es un proceso de reeducación. El discipulado es eso. El discipulado es ser reeducados en las verdades del reino, las verdades del Padre. Y todas esas verdades no son teoría, sino que son profundas y se vuelven vida. Son espíritu y son vida. Entonces estamos trabajando y marcando toda esta enseñanza, este discipulado en estos miércoles, para ir creciendo, desarraigando, porque si bien puede haberse quitado un sello de la nación, tiene que volverse eso una forma de vida, el que saber que tenemos Padre y que pertenecemos a un linaje y a una paternidad totalmente diferente a todo lo que se había vivido. Entonces estamos hablando y empezamos compartiendo acerca de aprender del Hijo, de esa relación entre el Padre y el Hijo. El Hijo, quien tomó, siendo Dios, se despojó, se vació a sí mismo y tomó una condición de hombre, se hizo semejante a nosotros, pero se humilló. ¿Cómo fue su humillación? Haciéndose obediente. Y bueno, estamos aprendiendo del Hijo acerca de lo que es la obediencia, porque las generaciones crecieron y hemos crecido con una iniquidad. Por causa de uno entró la desobediencia, por causa de uno también entró el ser justos, el aprender obediencia. La obediencia se aprende y lo vimos la semana anterior. La semana pasada no pudimos tener nuestro encuentro, pero bueno, que hoy estamos nuevamente con ustedes. En miércoles anterior veíamos eso, ¿no? Cómo el aprender obediencia duele. Se aprende, pero duele, porque hay que sujetar toda la voluntad de la carne, los deseos, las pasiones, los pensamientos, aún todo el sistema del mundo que ha reeducado y ha hecho cambiar esa mentalidad de hijo por hijos de desobediencia. Entonces estamos aprendiendo del Hijo, vimos esa relación como era el Padre con el Hijo y seguimos viéndola a partir del Hijo. Vemos cómo Él recupera, viene
y una de las tareas más, o sea, sí, la salvación vino a reconciliarnos con el Padre, y al reconciliarnos con el Padre, dentro de esa reconciliación está como es esto que estamos hablando, no solo reconciliarnos para acercarnos al Padre, sino que sea formado en nosotros lo que corresponde a un hijo. Y una de ellas es la obediencia. Y entonces estuvimos viendo todo aquello que implica la desobediencia, pero también cómo aprender obediencia. Y cómo enseñar obediencia, porque también estas son unas formas prácticas en entrenamiento, discipulado, entrenamiento y discipulado no solamente son aprendemos, sino que además desarrollamos eh, acciones prácticas para discipular a nuestros hijos. Entonces son dos cosas que el Hijo nos enseñó. Uno, la obediencia. Y ahora, todo el sello de orfandad dejó esa marca de desobediencia, pero también el sello de orfandad dejó algo que hoy vamos a seguir, hoy vamos a ver. Son dos cosas, si bien son muchas, pero solamente vamos a ver estas dos, la desobediencia. Y lo segundo es la deshonra, la falta de honra. Todo esto trajo, tanto la desobediencia y la falta de honra, trajo consecuencias, consecuencias que han dañado, que han destruido, que han traído maldición. Entonces, yo quisiera recordar que lo que veíamos en Malaquías, en el capítulo 4, en el versículo 6. Vamos a repasarlo, a revisarlo, porque nos deja algo, verdades muy fuertes. El Señor está hablando y da una promesa. Él hará volver el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres. O sea que hay una desconexión, porque dice, si hará volver es porque se abrió una brecha, hubo una separación. Hará volver el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres. No sea que yo venga y tenga que dedicar la tierra al exterminio. Entonces, cuando miramos todas las consecuencias y nosotros como una casa ministerial que tiene una tarea de transformación y de restauración, de ser parte de esa restauración de todas las cosas, empezamos a ver por qué causas la tierra ha estado sufriendo, las familias han estado sufriendo, las generaciones han estado sufriendo. Entonces, pues lo fácil siempre será mirar como, bueno, o ser indiferentes o culpar a otros. Pero cuando miramos este pasaje, vemos tan directamente cercano o relacionado con nosotros, con lo que es la vida de familia. Y por eso dice, hará volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Esa relación difícil, de crisis, de brecha, que se abrió en una familia, entre padres e hijos, es lo que ha hecho que venga destrucción, que venga maldición, que venga todo lo que ocurre y vemos en la tierra, ¿no? Y todo lo que ha marcado de dolor, de herida a la tierra, el origen está en las familias, ¿sí? Porque eso es lo que dice este versículo. No sea que yo venga y tenga que dedicar la tierra al exterminio. O sea, Dios simplemente deja como esas consecuencias y la tierra al exterminio, o sea, la destrucción. Entonces, si lo miramos desde el otro lado, ¿qué es lo que va a sanar la tierra? La tierra va a empezar a producir, a experimentar sanidad cuando empiece a ver a los hijos, empiece a ver la sanidad en las familias, empiece a ver cómo se reconcilian, cómo se restaura y cómo se desarraigan muchas cosas que la tierra bebió, que no eran parte del diseño que Dios estableció. Entonces, qué tremendo cuando miramos la palabra y vemos esas verdades allí escritas y son diseños y nos enseñan entonces no tanto como, o sea, sí ver nuestra responsabilidad, pero también, como siempre les digo, ¿no? El cielo siempre tiene buenas noticias. Entonces no es quedarnos digamos, en la consecuencia y
y en todo el problema, sino que el cielo siempre dice, bueno, hay que ponernos manos a la obra para trabajar en la restauración. Bueno, eso es lo que estamos haciendo en estos tiempos de entrenamiento y discipulado, cuando estamos hablando acerca de la paternidad y cómo empezar a vivir en restaurar esa paternidad con Dios, esa identidad de hijos que van a representar también sanidad y ministración en las familias, en la sanidad en todo lo que es la relación padres e hijos. Entonces, eso generó lógicamente una brecha. Hay un versículo que está en Isaías 30, el versículo 13. Así que, amados, búsquenlo, tengan su Biblia a mano, porque siempre, a ver, hay cosas que son muy importantes cuando estamos en un entrenamiento. Es oír atentamente, porque tenemos la intención de obedecer. ¿Recuerdan lo que es Shema? Que era una de las, lo primero que Dios les decía, que los padres enseñen a los hijos a aprender a escuchar, pero también poner atenta a toda la atención, todos los sentidos puestos por causa de la intención que tenemos de obedecer, sino que también empezamos a leer y a escuchar y a leer o sea, nos escuchamos lo que estamos leyendo, porque eso también va a empezar a hacer, a formar y a hablar. Y qué importante que aquello que yo escucho, aquello que yo también verbalizo, lo pueda anotar. ¿Por qué? Porque son todos los recursos y herramientas que empieza el Señor a hacer que queden grabadas en el corazón. Recuerda que lo veíamos en Deuteronomio, a los primeros que les dice que deben guardarlo en el corazón es a los padres, que se lo deben enseñar a los hijos, pero no como una teoría, sino porque primero fueron grabadas en el corazón. Así que ya debieron buscar Isaías 30:13, dice así: este pecado, y está hablando de un contexto de toda desobediencia del pueblo, este pecado os será como una brecha que amenaza ruina y se extiende de lo alto del muro hasta que súbita y repentinamente se desploma. Entonces, cuando estamos hablando de esa brecha, de esta separación, por eso el Señor dice, haré volver. ¿Por qué? Porque se habían separado, se habían desconectado, estaban cada uno por su lado, padres e hijos. Pueden estar viviendo bajo el mismo techo, pueden estar compartiendo los mismos alimentos, o pueden estar, como también pueden estar las otras realidades donde ya hay abandono, donde hay ausencia. Sin embargo, hay una separación, desconexión. Y aquí el Señor está hablando de ese pecado que es como una brecha, que amenaza ruina y se extiende de lo alto del muro hasta que súbita y repentinamente se desploma. Entonces puede que sea una brecha que aparentemente no se le da importancia, y por eso son generación tras generación, donde poca importancia se le ha dado a cómo restaurar la relación de padres e hijos, cómo sanar la relación de padres e hijos. Nunca se ha considerado como algo que es factible, sino que más bien se ha alimentado, el mundo ha puesto un pensamiento mentiroso. Y yo se los he comentado aquí, un pensamiento mentiroso, como es decir, que hablar de la brecha generacional, que los hijos con los padres nunca pueden conectarse o comunicarse, porque son de diferentes generaciones, y no es verdad, no es cierto. Sí, posiblemente hay muchas cosas que hoy en día los jóvenes conocen, se mueven otras herramientas, pero jamás en lo que tiene que ver con relación. Jamás en lo que tiene que ver con vínculo, en lo que tiene que ver con comunicación. Siempre serán padres e hijos. Pero cuando se cree que los padres no pueden conocer o comprender o ser parte de la vida de su hijo, es una gran mentira, y ha establecido esa mentira el sistema del mundo. Y hoy estamos, bueno, no solo hoy, lo hemos denunciado y lo hemos declarado y hemos hablado de esto. Es una gran mentira. Así que si usted la ha creído,
tiene que hoy decir y renunciar a esa mentira, porque usted sí puede comunicarse con sus hijos, puede relacionarse, puede fortalecer el vínculo y puede compartir y tener esa interacción sana, fuerte, porque no es cierto. El mundo le ha hecho creer que no puede, entonces que los hijos tienen que buscar sus amigos y sus consejeros afuera, que supuestamente los van a aconsejar, los van a entender. Deseche esa mentira, porque ustedes padres o ustedes hijos tienen y pueden, y Dios hizo y preparó para que pudiéramos desarrollar vínculos fuertes, comunicación sana, vínculos con nuestros padres y con nuestros hijos. Así que deseche esa mentira que está siendo denunciada porque no es verdad. Y esa es una brecha, como dice Isaías 30. Es una brecha que amenaza ruina. Esa brecha y el declarar esa brecha generacional no existe, pero el aceptarla cada día va a establecerse como una gran separación. Dice amenaza ruina en las familias y por consiguiente amenaza ruina en las generaciones que creen que no pueden conectarse ni generar vínculos fuertes de verdad, de sólidos con sus padres o con sus hijos. Entonces dice amenaza ruina y se empieza a extender. Es tan sutil esas brechas que se empiezan a extender y se empiezan a ir de tal manera que dice súbita y repentinamente. Cuando menos piensa, ese muro, todo lo que les rodeaba, se cae. Y eso pasa en muchas familias. Se creyeron esa mentira y fue generando una brecha de tal manera que cuando menos piensan sus hijos ya están lejos y hay una distancia que hace que el mundo y el sistema del mundo les siembre sus mentiras, les siembre su sistema de creencias, que todas están bajo una cobertura de paternidad del padre de mentira y les hace cambiar la verdad por la mentira. Entonces, todo esto ha pasado y ha sufrido un gran impacto a lo largo de las generaciones. No estamos hablando de hoy solamente, sino de generación a generación. Y lo vimos en nuestro miércoles anterior, cómo se levanta fácilmente que tú no puedas comunicarte y se va formando una generación endurecida, contumaz y rebelde, que no sabe escuchar, no sabe relacionarse con quien Dios le puso para guiarle, para ser el tutor, para ser acuerdan de ese riel que conduce la vida y los hijos difícilmente las aceptan. Entonces son generaciones que caminan sin rumbo y cualquiera que les marca un rumbo, que les ofrece un acompañamiento, porque ya no aceptan y no quieren a los padres, entonces les desvían y los conducen a la destrucción. Entonces yo les decía que son dos cosas que han marcado y que son las que han traído destrucción, daño, exterminio, ruina, lo que veíamos tanto en Malaquías, lo que vemos en esa brecha de Isaías 30, todo eso ha traído ruina, la desobediencia. Y hoy, les decía, estamos empezando a hablar acerca de lo que es la honra. Pero se han levantado esas generaciones que a causa de no reconocer autoridad y no reconocer paternidad y no aceptar autoridad, se levantaron como hijos de desobediencia. También son hijos que se levantan como hijos que deshonran. Empecemos a mirar un poquito qué significa. Sí, ¿cuál es la definición de honra? Tenemos que mirar que la honra tiene que estar relacionada con la palabra honor, ¿sí? Honor. ¿Qué es algo que es digno de honra o digno de honor? Primero, el honor, que es en griego timios, tiene la definición o el caracterizar algo que es precioso, que es valioso,
que tiene gran peso, ¿sí? Entonces, honor, honra, es algo que yo considero muy valioso, de mucho peso, que es precioso, algo que tiene una gloria en sí misma, ¿sí? Tiene una excelencia y, y ya hablándonos con Dios, es algo que tiene gloria, tiene majestad. Entonces, honor o honra, que está relacionado con todo lo que es el honor, tiene que ver con eso, con algo precioso, valioso, de gran estima, de gran peso, ¿sí? Lleno de gloria, esplendor, majestad. ¿Cuál sería lo contrario? O sin honor, sin honra, sin gloria, sin gloria. Bueno, hablemos ya de lo que significa algo que es sin honor. La palabra en griego es atimios. Significa algo que es despreciado, poco digno, de poco valor, algo que insignificante, que no tiene peso, o sea, algo liviano, ligero, pues que simplemente puede dejarse caer. No valoro y simplemente lo desestimo. Entonces, cuando empezamos a entender lo que significa honra, desde la definición de honor o sin honor, ya empezamos a ver, y quiero que usted resalte sobre todas esas palabras, es algo que tiene gran valor, gran peso. A quien le reconoce gran peso, gran valor, gran dignidad, que le reconoce autoridad, le reconoce gloria, le reconoce majestad, le reconoce excelencia. Entonces, ¿qué significa cuando nosotros honramos a una persona? Pues que le estamos dando un gran valor, un gran peso, una gran dignidad, una gran, lo consideramos precioso, valioso. Cuando le damos esa honra a alguien, le damos honra a una persona, es por eso. Porque veo su importancia, veo su valor. No estamos hablando de lo material, estamos hablando de alguien que vale la pena escuchar, que vale la pena poner toda la atención, que reconocemos su dignidad, reconocemos su importancia, su valor. Y por eso cuando el Señor les decía y les enseñaba a los padres, les dice, y decían en Deuteronomio 6, dice, Shema, escucha, escucha. Cuando tú decides escuchar y poner toda tu atención porque consideras que la persona que está hablando es lo que dice y quién es, sobre todo, quién es alguien digno de ser escuchado, de ser atendido, de poner toda tu atención, y pones toda tu atención porque la persona tiene gran peso y sus palabras tienen gran peso y tienen gran valor, no porque siempre tenga algo importante o la última revelación o el gran mensaje, no, es que porque para ti es valiosa la persona, porque para ti es importante y le tienes en alta estima. Entonces, cuando honramos, estamos dándole y reconociendo a una persona su valor, su tremendo peso, ¿sí? Entonces, y por eso les decía, ya quiero aclarar, no tiene que ver con toda la sabiduría, no tiene que ver porque tengas la enseñanza más reveladora, no, es porque tú estás honrando. El solo hecho de que ustedes y yo estemos compartiendo en esta hora, el que ustedes estén escuchando, es honra, la cual yo agradezco a Dios.
Y la forma como escuchan también es honra, pero también puede ser deshonra la forma como yo escucho, o desestimo, tomo de poco valor, o simplemente le doy gran valor, porque tengo la intención de crecer, de obedecer, porque tienen peso, porque escucho y sé que ni siquiera me escuchan a mí, sé que las palabras son espíritu y son vida, y cuando vienen del espíritu, pues entonces empiezan a tener otro peso, un peso con una mayor altura. Entonces, tiene que ver cómo nosotros enseñamos. Yo no sé, a ustedes les enseñaron, y creo que es una lección que permanentemente nosotros tenemos que repasar, acordarnos, porque ahora vivimos en tiempos muy ocupados y sobre todo manejamos mucho el tema del celular, de escribir mensajes, de chatear. Pero el mismo hecho de podernos mirar a los ojos. Amados, yo sé que por estos medios no nos permite vernos tanto pues directamente a los ojos. Pero el hecho de que yo esté ahora compartiendo con ustedes, qué diferente sería que yo estoy aquí solamente hablándoles sin mirarles. Creo que necesitamos, cuando alguien es considerado valioso, que se le mire a los ojos, a lo que está hablando. Porque es una forma también de enseñar, mira, te estoy poniendo toda mi atención, aunque hay formas de mirar sin poner atención. Pero estamos creciendo y enseñándole a nuestros hijos para que oigan, para que tengan ese Shema de oír atentamente, porque tenemos la intención de obedecer. Sí, tenemos la intención de obedecer, entonces yo pongo toda mi atención, todos mis sentidos, todo para que todo lo que estoy escuchando le estoy dando tal valor, tal honra a la persona, no a las palabras como tales, sino a todo lo que alguien que tiene, le estoy dando valor, dignidad a lo que es la persona. Seguiremos hablando ya después cuando nos metamos un poquito a los aspectos prácticos. Por ahora estamos colocando como esa plataforma de esas verdades que están allí en la palabra. Ahora, les decía que tanto la obediencia como la honra tienen que ver con paternidad. Y aprendemos obediencia, el lugar que el Señor nos puso donde empezamos a desarrollarnos en obediencia, pues definitivamente es la familia. Cuando la familia hay distorsión o hay daño o hay heridas o se ha afectado la familia, pues es difícil, pero estamos en tiempos de restauración. Lo mismo la honra. La honra también se aprende en la familia. Se empieza a aprender en la familia. Por eso es un tema de paternidad. La obediencia y la honra. Y las dos están conectadas. No podemos verlas por separado. De hecho, no debemos verlas por separado. Que primero enseñemos obediencia y después honra. No. Lo estoy compartiendo con ustedes de una manera separada por temas digamos, prácticos, pero están conectadas la obediencia y la honra. Tienen que ver y son establecidas en la familia, bajo ese sello y ese manto y esa cobertura de paternidad. Yo quiero que miremos Malaquías, busquemos Malaquías, capítulo 1, versículo 6. La honra es un tema de paternidad. Miren lo que el Señor está hablando en Malaquías, capítulo 1, versículo 6. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está el temor que se me debe? Dice Jehová Sebaot, a vosotros, oh sacerdotes, que despreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos despreciado tu nombre? El padre está hablando, el padre dice, y le está hablando. Digamos que no estamos refiriéndonos exactamente a una función, está hablándole sí al pueblo y a todos los sacerdotes que en ese momento
tenían la tarea de enseñarle al pueblo a relacionarse con Dios. Pero miren que si eran ellos los que estaban llamados a enseñarle al pueblo cómo relacionarse con Dios, eran los que tenían una distancia muy fuerte. Y por eso el Señor les dice, el Hijo honra al Padre. O sea, es lo que estamos hablando. La honra es un tema de paternidad. Y el siervo a su Señor. Si pues yo soy Padre, seguramente era lo que decían, y lo reconocían como Padre. ¿Dónde está mi honra? Sí. Dice Jehová Sebaot a vosotros. Y miren lo que hacen y la forma como el Señor les dice que no le están honrando. Si dicen que yo soy padre y ustedes le enseñan al pueblo, le enseñan a los hijos a honrar, ¿dónde está mi honra? ¿Dónde está mi honra? ¿Y cómo se manifestaba esa deshonra? Porque despreciaban, en este caso dice su nombre, pero no tanto el nombre como nombre, sino toda la esencia y todo lo que representaba ese nombre, Padre. ¿Dónde está mi honra? Porque lo que ustedes hacen es despreciar. Entonces tenemos que mirar que cuando hablamos de algo a lo cual no se le da honra, no se le da honor, es algo que es considerado despreciado, considerado poco digno, de poco valor. Y eso lo estábamos viendo cuando vemos las definiciones. Lo que es lo que es sin honra, lo que es deshonra más bien, lo que es deshonra, tiene una característica de despreciar, de menospreciar, de tener en poco valor, en poca dignidad, en poca estima. Y se le tiene de poco, se considera, no porque no lo tenga, sino que se considera de poco precio, de poco valor, de poco peso más bien. Entonces, ¿qué es lo que el Señor les estaba diciendo aquí al pueblo, a los sacerdotes, aquellos que le enseñaban a los hijos, al pueblo a relacionarse con Dios? Les enseñaban de que era Padre, pero no enseñaban a honrar porque despreciaban, le despreciaban, lo tenían en poco. Sus palabras las tenían en poco, las tenían de poca estima, de poco peso, o no porque no tuvieran peso, ya porque las desestimaban, las soltaban, ¿sí? Como algo liviano, como algo que podían desechar. Y muchas veces ocurre eso, que a lo que Dios habla, por eso es el tema de la obediencia, a lo que Dios habla, pues la desobediencia y la falta de honra es tomar aquello que quiero obedecer o que quiero no obedecer. Yo decido que quiero obedecer dentro de lo que el Señor me dice. Entonces tomo unas cosas y las otras las tomo como de poco valor. Bueno, eso es deshonra. Eso es desprecio, menosprecio. A lo que en el Señor todo es valioso. Todo es importante. Entonces, el tema de la honra es un tema de paternidad. Y volvemos a la parte donde aprendemos del Hijo. Aprendemos del Hijo porque no solamente Él aprendió obediencia, nos enseña a que debemos como hijos obedecer. Y nos enseña además que es doloroso aprender obediencia, pero que el Padre es digno. Es digno de que hacer lo que a Él le agrada. Y eso era lo que el Hijo siempre lo leíamos el anterior miércoles, como para el Padre, para el Hijo lo más importante era hacer la voluntad del Padre. Hacer la voluntad del Padre me ha agradado, dice el Salmo. Y eso era el Hijo. Para el Hijo hacer la voluntad del Padre era lo que más
más le llenaba, le agradaba. Bueno, resulta que el hijo también, lo más preciado era que su padre fuera honrado. ¿Cómo lo podía deshonrar? Descuidar, siendo un hijo puede deshonrar al padre descuidando su instrucción, descuidando su deseo, descuidándolo y endureciendo su corazón. Pero por eso el hijo les responde tan fuertemente a los fariseos. En Juan 8:49, recuerdan que lo vimos también en miércoles anteriores. Juan 8:49 dice, Jesús les respondió a los fariseos porque llegaron a acusarlo, llegaron de una manera muy dura a tratar al Señor, porque está dentro de todo ese contexto del padre de mentira, ¿sí? Y, y el Señor Jesús está hablando y está diciendo que Él tiene padre, que Dios es su padre. Pero el Señor Jesús, los fariseos lo acusan y el Señor Jesús les responde. Jesús respondió, yo no tengo demonio. ¿Sí? Había el Señor hecho milagro. Yo no tengo demonio, sino que honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. El decir que tenía demonio era mostrar como si fuera alguien totalmente lleno de todo ese espíritu de los demonios, que es lleno de maldad, lleno de daño, lleno de destrucción, de intenciones de destrucción, de, de, de una simiente maligna. Entonces decir que tenía demonio era conectarlo con una esencia que no era él. Porque toda la vida del Señor Jesús fue para honrar a su Padre, para que cuando lo vieran a Él, vieran al Padre y le glorificaran. ¿Sí? Un hijo hace que un padre diga, todos los que vean, o sea, en Isaías 59 dice, para que todos los que te vean reconozcan que eres linaje bendito de Jehová. Entonces todos los que te vean reconozcan de qué padre eres, de qué familia eres, de qué espíritu eres. Y eso es lo que cuando dijeron y conectaron sus obras y conectaron su presencia con los demonios, con el diablo, estaban deshonrando lo que él reflejaba, lo que él les resplandecía. Porque si él dice, yo y el Padre uno somos, y yo soy como el Padre, y el que me ha visto a mí ha visto al Padre, inmediatamente decir que tiene demonio, es decir, entonces si yo soy como el Padre, ustedes están deshonrando a mi Padre, porque mi Padre no es así. El demonio es lleno de maldad, lleno de crueldad, lleno de aborrecedor de lo bueno. Y mi Padre no es así. Y por consiguiente, como hijo, yo soy como el Padre, tampoco soy así. Por eso les decía, sino que honro a mi Padre. Lo más valioso para el Señor Jesús era el Padre. Y que el Padre fuera honrado a través de su vida. Dice, y vosotros me deshonráis. Me están quitando todo el valor, toda la dignidad, todo es como diciendo que soy diferente al Padre. Y no es así. Entonces, es un pasaje muy fuerte. Y ahí es donde tenemos que aprender. El Señor Jesús en todo, honraba. Él era, dice en Hebreos 1, Él es el resplandor de la gloria, de su misma imagen. Él es la misma sustancia, la misma naturaleza del Padre. Él es el resplandor de su gloria. El que le ha visto a Él, ve al Padre. Entonces, honrarlo y ser como Él es porque cuando me ven y por el Espíritu somos transformados en su misma imagen, van a empezar a ver al Padre. No van a empezar a ver a una persona y darle la gloria a la persona. No, es que cuando lo vean y vean al Padre y glorifiquen al Padre. Porque ven al Hijo y el Hijo es como el Padre.
Entonces, ¿a quién glorifican? Sí, glorifican al Hijo, pero en el Hijo glorifican al Padre, porque Él es como el Padre. Entonces, es muy importante cómo el Señor Jesús solo vivió para que honrar al Padre, para que cuando lo vieran, lo glorificaran, vieran la gran dignidad, la gran majestad, la grandiosa gloria, autoridad, amor, bondad, misericordia, todo lo grandioso que es el Padre. Cuando ven al Hijo, mostraba esa maravilla, la maravillosa esencia del Padre. Entonces, eso era lo que al Hijo más lo llenaba de gozo. Y sobre todo, su obra en la cruz, para llevar a muchos hijos a reconciliarlo, era poder recuperar esos hijos, la imagen, para que fueran como el Padre. El hijo, su mayor deseo es hijos y sus hermanos, él como el primogénito, ser como su Padre. Y que todos nosotros, en lo que somos, en lo que hablamos, en lo que decidamos cada día, seamos como el Padre y den gloria al Padre. Qué mejor y qué deleite para el Padre es eso, poder que cuando nos vean, y para el Hijo por consiguiente, porque dice que esa fue la obra y el propósito de la obra, hacernos hijos y recuperar la imagen y que todos lo manifestemos y le den gloria al Padre. Entonces el Hijo es como el Padre y le considera de tan valioso que por eso hacer su voluntad le ha agradado. Miren, algo que el Señor vino a recuperar. Juan 5:23. ¿Recuerdan? Él vino a recuperar la obediencia. Bueno, también vino a recuperar la honra. Para que nunca se levanten generaciones que deshonren a su Padre por la forma como le desobedecen, lo consideran tan poco valioso, tan poco, de peso, y aún tomar en poco sus palabras, su voluntad. Y por eso se levantan generaciones que tienen tan en poco la voluntad del Padre, el deseo del Padre, que siguen caminando en sus propios placeres, en sus propios decisiones, y tienen en poco lo que el Padre dice. Miren Juan 5:23. ¿Qué es lo que quiere el Hijo? Que todos honren al Hijo, así como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. ¿Qué es lo que el Señor busca? Es que honren, sí, al Hijo, pero es que al honrar al Hijo, están honrando al Padre, porque Él es como el Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Entonces, el Señor Jesús vino a llevarnos y a enseñarnos y a recuperar que nosotros como hijos honremos al Padre. Le veamos como lo más valioso, lo más precioso, alguien digno de ser escuchado, de poner toda nuestra atención, alguien que sus palabras tienen peso, tienen gran valor y se convierten en parte nuestra. Juan 15:23 dice algo que está muy conectado, como lo veíamos antes, con esa definición de no honrar, de no tener algo en honor, en honra. Juan 15:23, el que me aborrece, también aborrece a mi Padre. Entonces, la deshonra tiene que ver con un desprecio, con un aborrecimiento, con un tener en poco, con un menospreciar, tener de poco valor al Padre y sus palabras y su voluntad
y sus mandamientos, todo lo que Él dice, y al aborrecerlo quiere decir es rechazarlo, no verlo importante, no es parte y se convierte más bien en un rechazo. No se ama, sino que se rechaza y se toman actitudes ya muy agresivas frente a aquello que Dios está hablando y que Dios quiere que nosotros manifestemos como una expresión de amor. Entonces yo les decía que la honra está tan conectada con la obediencia. No tiene que verse separados, tiene que ver la una con la otra, la obediencia y la honra. Recuerdan que hablamos que el Señor estableció mandamientos, marcó una ruta y lo definíamos un poco, lo ilustrábamos como ese riel. Las leyes, los mandamientos, no eran cosas que venían solamente como si Él es la autoridad y viene e impone. No, sino que era dentro de ese corazón lleno de bondad, ponernos una ruta a seguir mientras vamos creciendo y madurando y aprendemos lo que es bueno y saber discernir entre lo bueno y lo malo. Él pone una ruta, unos rieles para que no nos desviemos. Entonces Él a esos rieles le pone lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer. Cuando ya uno es maduro, en procesos de madurez, ya sabemos lo que es bueno y lo que no. Y por el Espíritu, porque empezamos a reconocer la voz del Espíritu, Él nos guía, nos conduce. No es algo en lo cual uno ya no necesito más, ya lo sé. No, es algo en lo cual vamos cada vez madurando, alcanzando mayor estatura, mayor capacidad de discernir. Y tengo la rapidez para identificarlo y no dar pasos equivocados, porque el Espíritu guía. Entonces, pero mientras se es niño, se necesita un tutor. Y ese tutor, son esos mandamientos. No robarás, no mentirás, no fornicarás, no adulterarás. O sea, empieza con ese no, ¿sí? Y pareciera como una forma un poco como de tratar como niño. Bueno, mientras eres niño se necesita que te digan, no metas el dedo allí, cuidado con el fuego, cuidado al cruzar, no caminas solo, no vas por ahí. O sea, siempre poniéndoles los semáforos, las señales de las que habla Deuteronomio, a esto ponerlo semáforo en rojo, tienes que parar, semáforo en verde, puedes avanzar, mientras eres niño. Ya después se incorpora y se vive de una manera mucho más natural, no desde la ley, no desde no puedes hacer esto, no puedes mirar esto, no, mientras es niño. Así que si todavía necesitas que alguien te diga y están diciéndote no hagas esto, no hagas esto, pues seguramente es porque todavía se es niño y se está aprendiendo. Siempre seguiremos por el Espíritu, creciendo, para que el Espíritu sea el que me convenza y yo sepa discernir entre lo que es bueno y es malo. Entonces tiene que ver la obediencia y la honra con reconocer la autoridad, reconocer que hay una voz que tiene peso, que una voz que es valiosa, es una voz a la cual yo debo poner toda mi atención, y eso es honra, ¿sí? Pongo toda mi atención porque tengo la intención de obedecer. Entonces estoy honrando también cuando pongo atención, cuando escucho, Señor, o cuando pregunto. Simplemente el hecho de preguntar para saber, ¿puedo? ¿No puedo? ¿Puedo ver esto? ¿Puedo caminar por aquí? ¿Puedo entrar aquí? Preguntar, y el Señor cada día nos va enseñando. Pero tiene que ver con la obediencia. Tiene que ver con la obediencia. Entonces, es poder empezar a entender
que esas palabras tienen peso. Esas palabras, cuando no reconozco autoridad, simplemente las tomo como algo más, con indiferencia, y no reconozco y las desecho. Por eso el Señor le decía, recuerdan que leíamos en Malaquías dice, el hijo honra al padre, dice, si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Porque ustedes desprecian mi nombre. Si soy padre, es porque entonces ustedes tienen que poner toda su atención a lo que yo hablo, a las instrucciones que da un padre, al consejo que da un padre, a la guía que da un padre, a las directivas, los mandamientos. Llega un momento en que debo entender que no son opcionales, ¿sí? Ese de no robarás no es opcional, ¿sí? No es si tú quieres obedecer, es que es una directiva y se va incorporando, entra como una ley, como una instrucción, pero se va incorporando en ti, de tal manera que a ti ya no te tienen que decir que no robes, tú ya sabes que no robas. Entonces se va incorporando y se va formando esencia y algo natural en ti. De tal manera que cuando hay algo que por error tomaste, te empieza a incomodar y no te sientes bien, hasta restituir o hasta devolver. ¿Por qué? Porque ya se formó en ti. Entonces se necesita conectar, que yo esté atento a lo que el Señor dice. Entonces, cuando un hijo, y hablemos, está bien cuando son niños, están aprendiendo a reconocer la voz del Padre y la autoridad del Padre. Cuando es joven y ya reconoce la autoridad del Padre y decide rechazar la autoridad del Padre y deja y menosprecia la autoridad del Padre, ya solo ese hecho está marcando una deshonra. Y aquí, amados, no nos estamos metiendo si el padre está haciendo bien, sino ya lo hablamos el anterior miércoles y hablamos a los papás acerca de no provocar a ira a los hijos, porque provocan a ira con todas las acciones injustas y con todas las acciones de así tipo fariseo, de pedirle a los hijos algo que no están dispuestos a cumplir, o que creen que porque tienen la autoridad se les obvia cumplir. Por eso, y ahí es donde volvemos a Deuteronomio 6. El Padre dijo, primero guárdalas en tu corazón y luego sí enséñalas. Primero que tienen que ser parte de ti y luego sí enséñalas. Cuando estés caminando, cuando te acuestes, escríbenlas en los dinteles de tu casa, de tus puertas, o sea, que sea algo que sea parte de ti y que todos puedan ver. Entonces, aquí no nos vamos a meter en ese tema. Estamos hablando, y si hay familias donde diga, bueno, necesito también aprender, y lo hablaremos después, primero recuperar lo que es honrar, aprender a honrar, pues va a tener que hacerse para poder recuperar, que los hijos aprendan a honrar. Entonces, los hijos cuando pequeños están aprendiendo a reconocer la voz de autoridad. Ya el joven puede tener una voluntad mucho más, a ver, eh, difícil y va a luchar contra la autoridad. Pero cuando reconoce la dignidad, el valor, el peso que tiene quien Dios ha puesto como papá, como mamá, no, si aprende a honrar, no va a desestimar, no va a considerar de poco valor las palabras. Las va a escuchar y va a luchar, seguramente va a luchar en obedecer y en no obedecer. Va a haber lucha y siempre oramos para que venza el Espíritu de Dios convenciendo de lo que es correcto, de lo que es bueno. Pero se aprende en el hogar. Y cuando miramos generaciones que están en las calles saliendo y manifestando y haciendo cosas que son agresivas, que son fuertes,
inmediatamente estamos mirando una generación que no aprendió a honrar. Una generación contumaz y rebelde. Una generación que no honra la autoridad, que no honra el bien ajeno, que no honra la dignidad de las personas. ¿Y dónde se aprende? Sí, en la familia. Pero como estamos en este entrenamiento y discipulado, estamos creciendo, uno, para que se ha formado en nosotros aprender del Hijo, de Cristo, y aprender para enseñar a nuestras generaciones, para que nuestros hijos y los que están en nuestros lomos se levanten como una generación que honra, no que deshonra, sino que honra. Entonces, eso va a marcar una acción contundente en la nación. Contundente, porque recuerden que somos lámpara, que somos como dice Daniel, resplandecemos como luminares, que enseñan justicia. Bueno, esto es justicia. La honra es una acción de justicia. Entonces va a empezar a hablar muy fuerte. No lo que solamente compartamos, sino lo que vivimos. Generaciones que van a marcar una diferencia y van a aprender a honrar. Después vamos a mirar cosas muy, muy fuertes de lo que es la deshonra. Entonces, tiene que ver la honra con la obediencia. Tiene que ver, y la obediencia tiene que ver con el amor. Entonces, el honrar también tiene que ver con el amor, con aquello a quien yo considero tan valioso, tan importante y lo que habla tiene tanto peso. El joven puede considerar que no tiene peso por el testimonio, porque posiblemente se puede perder fácilmente el peso o el valor y desestimar un poco por los errores. Pero hay que recuperarlo, después miraremos y hablaremos de esa parte, de cómo recuperarlo. Miren lo que dice Juan 14:21. Entonces, la honra tiene que ver con la obediencia y la obediencia tiene que ver con el amor. Entonces, el que no obedece no va a respetar. Y si no respeta, no honra. Y por consiguiente, si no honra, pues no ama. Miren, no obedece, no respeta, no honra, no ama. Juan 14:21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. El que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que ocurre? El que tiene mis mandamientos y los guarda. Los guarda, ¿se acuerdan? Hemos hablado como ese tesoro, los atesora. Los atesora de tal manera que se convierte en lo... ¿Por qué guardo y lo considero tesoro? Porque lo considero valioso. Entonces los guarda, no es que los guarda y se olvida, sino que los guarda porque tiene toda la intención de que sea formado, de que se establezca esa verdad y sea formada en la esencia, en la naturaleza, en la identidad, que cuando nos vean, vean al Padre, ven al Hijo y por consiguiente ven al Padre. Entonces el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Así que el Señor dice que la obediencia tiene que ver con poner atención a esos mandamientos. Señor, ¿qué es lo que te agrada? Porque para mí es importante saber lo que para ti, lo que es agradable para ti. Porque quiero honrarte. Tomo valioso, eres tan valioso para mí, eres tan importante, eres de tanta dignidad, de tanta majestad, que quiero saber qué es lo que a ti te agrada, cuáles son tus mandamientos, qué es lo que quieres. Y esto que hago se sale de lo que te agrada, porque entonces vuelvo a los rieles para caminar en lo que a ti te agrada y que se goce y se complazca tu corazón. Eso es honra, tener de tanto valor lo que Él dice, lo que Él es, sobre todo quién es Él, de tanta autoridad. Y eso es lo que es el Padre. Si yo soy Padre, ¿dónde está mi honra?
tomas como valioso cada palabra, cada instrucción, cada indicación. Y esas palabras pueden venir por parte de aquellos que Dios ha puesto en autoridad, como los papás, como una autoridad espiritual. Puede venir de alguien que tiene, a quien Dios le ha dado una posición de autoridad. Entonces, ¿cómo tomas aquello que Dios manda? ¿Lo atesoras, lo guardas? ¿Se convierte en algo tan valioso? Porque si es así, para vivirlo, para ese Shema, para obedecer, lo oyes porque tienes toda la intención de obedecer, entonces inmediatamente empiezas a decir, eso es honra, eso es honrar, no desprecias. Eso era lo que el Señor le decía a los sacerdotes. ¿Dónde está mi honra si ustedes lo que hacen es despreciarme? Desprecian mi nombre, me desprecian a mí, desprecian mis palabras, por eso hacen lo que quieren. Por eso este pueblo peca también, porque ustedes hacen lo que quieren y no le están enseñando. Entonces, si hablamos de que la obediencia está conectada a la honra y al amor, tenemos que decir que una mentalidad de desobediencia es también una mentalidad de deshonra. Una mentalidad de desobediencia es una mentalidad de deshonra. Y pues es desafortunadamente generación a generación. Por uno entró la desobediencia y por consiguiente entró la deshonra. El simple hecho de que Adán, con un solo mandamiento, recuerdan que lo veíamos un miércoles, un solo mandamiento Dios le dio, y era que no comiera de ese árbol. ¿Qué ocurrió? Pues solo tenía que cuidar eso, deshonró, porque dejó caer, volvió liviano esa palabra y escuchó otra voz. Por uno entró la desobediencia, mas por uno entró el ser justos, el ser obedientes, porque el Señor Jesús como Hijo recuperó la obediencia y nos redimió para llevar muchos hijos al Padre, reconciliarnos, y dentro de esa reconciliación involucra el que recupera hijos que honran al Padre. Hijos que honran al Padre. Entonces, ¿dónde está la honra? Si lo llamamos Padre, aun si nosotros nos llamamos hijos de Dios. El solo hecho, miren, aquí se corta tanta religiosidad. Dice, bueno, sí, yo soy hijo de Dios. Bueno, si eres hijo de Dios, estás diciendo que Dios es tu Padre. Y el Señor puede venir a preguntar, si yo soy Padre, ¿dónde está mi honra? ¿Dónde tienes cuánto valoras mi palabra? No la Biblia, no el libro, sino aquello que Dios nos marca, sus mandamientos, su voluntad, su deseo. Aquello es instrucción de Dios, la guía que viene por el Espíritu. La estoy considerando valiosa, porque entonces ahí es donde empieza a verse cuánto yo le estoy honrando. Entonces, tiene que ver con la obediencia. La obediencia tiene que ver con la honra y tiene que ver con el amor. Si le amamos, si guardas, si obedecemos sus mandamientos, es porque lo amamos. Y si lo amamos es porque estamos deseosos de honrarlo, de tomarlo a Él de gran valor, gran gloria, gran majestad, de una excelencia y majestad por encima de todo, que es digno de ser oído y de no dejar caer a tierra ninguna de sus palabras. Lo que cae a tierra es algo que no tiene peso. Entonces, cuando yo no obedezco, cuando tomo un poco la palabra, la instrucción de Dios, estoy dándole ese carácter, no porque la palabra de Dios no tenga peso, es porque yo le estoy dando ese carácter
de poco peso y por eso lo dejo caer a tierra y no obedezco. Y obedezco lo que es de mi carne, los placeres, los deseos, la vanagloria de la vida, todo el sistema del mundo, la mentira del mundo. Eso sí se puede darle ese peso, pero es un peso falso, es una falsificación. Hemos hablado en otros tiempos de lo que es falsificado. Entonces es tan tremendo cuando yo empiezo a entender lo que es la honra, para conectarlo con la obediencia. Ahora, la honra también es fruto de un corazón humilde. Quiero que miremos Proverbios 15, versículo 33. Proverbios 15, versículo 33. La honra es fruto de un corazón humilde. Miren lo que dice ese versículo. El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría. ¿Sí? Principio de sabiduría es el temor de Jehová. Entonces dice, y a la honra precede la humildad. Entonces, ¿qué precede a la honra? Un corazón humilde. ¿Cuándo no honramos? ¿Cuándo no consideramos algo o a alguien valioso? No honramos. ¿Por qué? Porque yo me creo más, me creo mejor, me creo superior, y ahí es donde es ese espíritu de orgullo, de altivez, de contumaz y rebelde, porque no considero valioso lo otro, lo de los demás. No considero valioso a la otra persona. ¿Por qué me voy a sentar a escuchar a alguien si yo ya lo sé? Bueno, eso es fruto de un espíritu lleno de orgullo, de altivez, de soberbia y por consiguiente de falta de honra, que menosprecia y desprecia. Desprecia sentarse a escuchar. Por eso la instrucción del Señor cuando les decía, vas a enseñarles, vas a guardarlos en tu corazón, pero lo primero que le vas a enseñar a tus hijos en Deuteronomio 6 es Shema. Entonces yo les contaba cómo se reunían los padres con los hijos. Pues no había televisión, no había celulares, no había distracciones de los juegos eh, digitales, no. Entonces, ¿qué hacían? Se sentaban alrededor del papá, ¿sí? Del anciano. Hablamos de anciano como aquel que tiene la autoridad. Y se sentaban a escuchar atentamente. Y empezaban con toda la atención y empezaban a grabar. ¿Saben? Los niños en el pueblo hebreo, lo primero que aprendían a leer era la Torá. O sea, los primeros 5 libros de la Biblia. ¿Y qué aprendían? La memorizaban. Memorizaban la palabra. La grababan, la guardaban en su corazón. Pero era como aprendían a leer. ¿Sí? Y los niños aprendían a leer. Cuando ya era tiempo, empezaban a leer en la Torá. Y se aprendían esos versículos. O sea, los versículos se aprendían la palabra. Entonces, qué tremendo es que se sentían y querían aprender, querían escuchar y tenían ese espíritu enseñable. Pero ¿qué es la deshonra? Es menospreciar, es despreciar, es no considerar algo valioso y no considerar, y eso habla también de que tampoco le estás dando valor a la otra persona. Y en este caso a Dios. Entonces, eso hace que se tenga un espíritu orgulloso. ¿Qué me pueden enseñar? Que yo ya lo sé. O a mí el espíritu me lo revela. ¿Sí? Aún hay un orgullo profético. El espíritu me lo revela. Yo ya no necesito ser enseñado.
bueno, hay deshonra porque estás considerando de poco valor. Y ahí, y entonces por eso dice este versículo, y yo, resáltenlo. La honra precede, dice, y a la honra precede la humildad. Cuando tú tienes a alguien a quien escuchas, de quien aprendes, de quien estás atento a su instrucción, es porque tu corazón es humilde, dispuesto a aprender, dispuesto. Aún como todo, miren, aún lo expresamos, ¿sí? Y bueno, ahorita que no estamos eh, viéndonos físicamente, pero también a ver, en las expresiones, en los gestos, en las actitudes, en cómo te sientas, en cómo hablas, en cómo tratas, todo eso está marcando honra o deshonra. ¿Y cómo te relacionas con Dios? Entonces, a la honra precede la humildad. Entonces va a quedar expuesto nuestro corazón. El orgullo que puede estar en el corazón va a quedar expuesto cuando yo no honro, cuando yo no considero valioso algo o a alguien, y en este caso a Dios. Y un corazón altivo, cuando menosprecio y desprecio y aborrezco su voz, su palabra, su instrucción, entonces va a quedar expuesto. Y ustedes saben cómo el Señor trata al altivo. A la honra le precede la humildad. Entonces, la honra viene fruto de un corazón humilde. ¿Se acuerdan lo que decía Filipenses 2:3? Sí, vamos a mirarlo. Filipenses 2:3. Nada hagáis por rivalidad ni por vanagloria, sino con humildad, considerándoos los unos a los otros como superiores a vosotros mismos. Bueno, yo creo que tácito está aquí la honra. Cuando tú ves tan valioso a alguien, cuando tú consideras tan valioso que vale la pena escucharlo, que vale la pena poner toda tu atención, que tienes un espíritu enseñable. Por eso el Señor tan lindo nos dice que seamos como niños, porque los niños siempre quieren aprender. Ellos saben que están explorando y descubriendo el mundo. Descubriendo el mundo, me refiero al mundo, no al sistema, sino a todas las experiencias nuevas. Y aprenden y exploran. Bueno, de todos quieren aprender. Y aprenden, y siempre creemos que poder dar un buen ejemplo para que aprendan lo bueno, lo correcto, hacer a la imagen de Cristo. Entonces, porque tienen un espíritu humilde, enseñable, absorben todo. Pero cuando hay rivalidad, cuando hay vanagloria, cuando hay orgullo, pues vas a considerarte tú superior a otros. Y cuando se considera superior, cuando crees ser más, o conocer más, o tener más desarrollados los dones proféticos, la revelación, se puede llenar el corazón de un orgullo. Y yo quiero decirte aquí una manera de paréntesis, que cuando hay orgullo por los dones o por las revelaciones proféticas, pues quiero decirte que se están envaneciendo con algo que no, ni siquiera hicimos nada para tenerlo. Porque los dones son eso, don, un regalo. No hicimos nada para tener ese don. Y todos los dones, todo el desarrollo profético es por causa del Espíritu. Vienen de Él, son para Él y vuelven a Él. ¿Sí? Entonces,
No, de nada sirve que nos llenemos de vanidad, de vanagloria, con lo que ni siquiera hicimos algo para obtenerlos. Él reparte los dones como Él quiere. De tal manera que, dice Filipenses 2:3, que consideremos los unos a los otros como superiores. O sea, superiores no se refiere a que te menosprecies, no, a que te tengas en poco tu vida. Entiéndelo bien, entiéndelo de la manera correcta y desde el espíritu correcto. No, la humildad no es que te rebajes y te sientas un don nadie. No, es que consideres, míralo desde la otra cara, es que consideres a los demás valiosos, así como tú eres valioso, ¿sí? Eres valioso. Entonces, considera a todos valiosos, valiosos. Y aprendemos siempre, aprendamos. Entonces, ¿a quiénes debemos honrar? ¿Sí? ¿A quiénes? Y bueno, sé que podemos decir una lista y vamos a empezarla a nombrar para dejar la plataforma ahí. Dice, ¿a quién debemos honrar? Por supuesto, a Dios. Primero, a quien debemos honrar y a quien debemos toda honra es a Dios. Y ya lo leímos en versículos anteriores. Él es el único, Él es el digno, y si Él es Padre, Él es digno de toda honra. Pero solo miremos un versículo. Quería resaltar solo este. Hay muchos, pero solo quería resaltar este. Apocalipsis 5:13. Y a toda cosa creada, en el cielo y en la tierra, y debajo de la tierra, y en el mar, y a todas las cosas que están en ellos, oí que decían, alabanza y honra y gloria y dominio al que está sentado en el trono y al corderito por los siglos de los siglos. ¿Por qué tomé este pasaje como para decir a Dios, a Él es digno de toda gloria? Porque está refiriéndose a todo lo creado. Dice, a todo lo creado que está en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, en el mar, y a todas las cosas que están en ellos. O sea, todo. No se excluye nadie. Oí que decían, una declaración decían, daban, alabanza y honra y gloria y dominio. ¿Para quién? Para el que está sentado en el trono. O sea, a Dios. Y al corderito, al único digno, al que se hizo hombre, al que se vació, al que se despojó, al que tomó nuestro lugar, al que hizo toda la obra de redención para reconciliarnos con el Padre, al corderito. A Él debe ser toda honra de todo lo creado. Hoy debe decir y debe honrar al que está sentado en el trono y al corderito, al que se hizo hombre. ¿Cuándo? Dice, por los siglos de los siglos. Así que Él es digno de toda honra. Él es el único digno. Él es el único que tiene todo el peso, todo el valor, toda la dignidad, todo el linaje, toda la gloria, toda la majestad, a quien es digno de ser oído, atendido, reverenciado, obedecido. Esa es la honra. Que no caiga ninguna de sus palabras, ninguna, sino que todas sean consideradas valiosas, dignas de guardar, de obedecer. ¿A quién honramos también? Bueno, a los padres, efectivamente sí, a los padres. Éxodo 20:12. Honra grandemente a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Elohim te da.
¿A quiénes debemos honrar? Al papá y a la mamá. Tomarlos como alguien que sí fueron instrumento para que tú nacieras, para que hoy estés conociendo al Señor. Yo no sé la realidad, pueden tener razones y realidades muy difíciles, pero dale gracias al Padre por tus papás, porque fueron los instrumentos para que hoy tú estés escuchando esto y estés conociendo a Dios y estés siendo formado a la imagen del Hijo. Honra, pero miren cómo dice en Éxodo, en la textual, honra grandemente, grandemente, de tal manera que en tu corazón no haya nada diferente a Padre, gracias. Posiblemente naciste de unas situaciones difíciles o posiblemente ya te abandonaron, cualquiera que sea la realidad. Pero vuelvo, te digo, fueron instrumentos para que hoy hayas conocido al Padre. ¿Sí? Naciste y la redención llegó a ti para que pudieras conocer al Padre. Y entonces, y ahora, esto está en Éxodo. ¿Se acuerdan cuando el Señor les da los mandamientos? Pero también el Señor los reafirma. En Mateo 19:19 dice, honra a tu padre y a tu madre. Y está hablando, ¿se acuerdan con el joven rico que ya había guardado toda su vida los mandamientos? Y le dice, honra a tu padre y a tu madre. Quiere decir que el Señor Jesús no dicen, listo, yo ya vine, entonces ese mandamiento quedó abolido. No, lo reafirmó. Honra a tu padre y a tu madre. Considéralos como alguien valioso. Están a tu lado, son los que te instruyeron, los que te guiaron, los que te aconsejaron, los que lo siguen haciendo. Considéralos de gran valor. Su instrumento por Dios. Y bueno, Efesios 6:2, honra a tu padre y a la madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y serás de larga vida sobre la tierra. Entonces, honramos a Dios, honramos a nuestros padres, honramos a los ancianos, a las personas mayores, a los que están en autoridad, independiente de la autoridad como la ejerza. Reconócelos. No hay ninguna autoridad que no haya sido puesta por Dios. ¿Sí? ¿Se acuerdan lo que el Señor le decía a Pilatos? No tendrías autoridad si no te hubiera sido dada del cielo. Puede haber sido tomada, usurpada. Bueno, puede ser que tenga la persona la función más, a los ojos de los hombres, tan, bueno, tan rutinaria. Pero reconoce, hay un valor. Un policía de tráfico reconoce su autoridad, porque está puesto allí para poner un orden. Ejerza mal o bien, o sea, aquí no estamos hablando de eso. Estamos enseñando que, y yo les decía la semana pasada, frente a la semana anterior, que nos vimos en ese video que presentaron, cómo están siendo entrenados y entrenados y contaminados una generación de niños para que se vayan contra alguien que está puesto para poner un orden, como es un policía. Bueno, les estamos enseñando desobediencia, rebeldía, deshonra, pero además les estamos poniendo semillas para que otros coman y enseñen a otros cuando crezcan hacia la rebelión, que es diferente. Rebeldía es la propia desobediencia,
Pero rebelión es contaminar a otros para que entren en tu misma desobediencia y que muchos entren en esa rebelión. Entonces dice a los ancianos, Levítico 19:32 dice, te pondrás de pie en presencia de las canas, honrarás la presencia de un anciano y de tu Elohim tendrás temor, yo Jehová. Esas personas mayores son dignas de honra, son dignas de honor, de ser consideradas valiosas, de ser escuchadas, de estar allí con ellos. Dice, te pondrás de pie en presencia de las canas, honrarás la presencia de un anciano y de tu Elohim tendrás temor, yo Jehová. Bueno, también hay que honrar a todos, porque todos fuimos creados a imagen de Dios, todos. Dice en Romanos 12:10, ámense unos a otros con un afecto genuino y deleítense el honrarse mutuamente. O sea, que se convierta en algo que yo veo el valor de la otra persona, la dignidad de la otra persona. Que no puedo ir tan livianamente a atacar y destruir, a poner bajo juicio, a juzgar. Miren, el juicio, el juzgar a otros, el poner en deshonrar, porque me pongo a juzgarlo, me siento en silla de escarnecedor a juzgar. Bueno, eso es deshonra. ¿Cuántas veces te hayas sentado en silla de escarnecedores? El sentarse en silla de escarnecedores a juzgar a otros, a menospreciar a otros, es deshonra, porque no estamos llamados a juzgar. Estamos llamados a ver a cada persona como alguien que puede ser digno para ser reconciliado con el Padre. Dice Romanos 13:7, pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. O sea, dad a todos, pagad a todos lo que debéis. O sea, no es porque deber como que estés en deuda, sino que tú debes considerar como algo que tú das, que es importante, sí, que tú hagas, porque para no quedar en deuda. Y el honrar y el respetar es algo en lo cual no debemos quedar en deuda. Debemos respetar a todos, verlos valiosos a los ojos de Dios, valiosos a los ojos porque fueron creados a su imagen. Que ya tengan otros comportamientos y otras cosas, pero el Señor es el que juzga. Que sí ponga distancia y separación, porque yo no puedo ser amigo del que deshonra a Dios. Pero yo no voy a tomar actitudes de irme contra, de irme hacia lo que es destruir o dañar a alguien. No puedo hacerlo, no debo hacerlo. Debo respetar que es una persona, que es alguien que puede ser reconciliado con Cristo. Ahora, podemos, ya quisiera poder terminar con este pasaje, que creo que es un bonito sello para terminar este tiempo de esta noche. Y es como el Señor nos ve. Y yo quiero que lo leamos y podamos leerlo juntos, ustedes y yo en voz alta. Porque esto es lo que el Señor nos dice a ustedes y a mí. Isaías 43, el versículo 4.
Isaías 43, versículo 4. Hemos visto cómo el Señor nos enseña a honrar. Y nos enseña porque así como Él honra al Padre. Y vemos todo a quienes debemos honrar. Y todo lo que significa y representa la honra. Es un tema de paternidad. Pero miren lo que el Señor nos dice. Así que, amados, leámoslo juntos. Isaías 43, versículo 4. Lo voy a leer en la versión de las Américas. Ya que eres precioso a mis ojos, digno de honra, y yo te amo. Daré a otros hombres en lugar tuyo y a otros pueblos por tu vida. ¿Cómo te ve el Señor? Precioso a sus ojos, digno de honra, a quien Él ama. Y dio todo, sí, dio todo. Si bien está en un contexto en el Antiguo Testamento, dio a su Hijo. Somos para Él preciosos. ¿Qué es la honra? Es a quien lo que yo considero valioso. Es lo que es ese tesoro, lo que tiene gran peso, lo que tiene ese valor, es precioso. Bueno, el Señor te ve así. Eres precioso a sus ojos. Eres digno de honra. Y Él te ama. Por eso dio a su Hijo. Dio a su Hijo. Para que hoy podamos reconciliarnos y tenerlo como Padre. Y si Él es nuestro Padre, que le demos honra. Que sea Él lo más valioso, lo más precioso, y que le expresemos todo nuestro amor, porque le guardamos sus mandamientos, porque vivimos y hacemos lo que a Él le agrada. Qué tremendo es ser una generación que habla a la familia y que habla a una nación para recuperar la honra, para recuperar ese valor, esa dignidad que todos tenemos, y el recuperar esa honra a Dios, sobre todo. Que todo lo creado, en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, en el mar, a todo lo que en ellos hay, se escuche decir que Él es digno de honra. Y todos le honremos por los siglos de los siglos. Amados, es un muy buen momento para que se lo digamos a Él. Queremos reconocer al Padre como el único digno, al que está sentado en el trono y al Corderito. Él es digno de toda honra, de toda honra. Y que todo lo creado en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, se escuche decir que eres honrado. Padre, gracias. Gracias por lo que ha significado este tiempo con cada familia, Señor, que está escuchando, que está conectado en esta hora. Padre, queremos aprender del Hijo, porque Él, su mayor anhelo es que tú seas honrado, tú seas glorificado a través de su vida. Ese fue su deseo, su mayor anhelo, hacer tu voluntad y que todos te honraran. Y nosotros somos, Señor, esos hijos que fuimos redimidos para ser de tu familia, para ser llamados hijos de Dios, para tenerte como Padre. Y hoy, Señor, queremos decirte que queremos recuperar en nosotros, en nuestra vida, en nuestras familias, en nuestras generaciones, lo que el Hijo vino a recuperar, y es la honra a ti. Tú eres digno. Tú eres digno.
y que esa honra, Señor, marque generaciones que van a tomar autoridad en la tierra. Gracias, Señor. Gracias, porque vemos valiosa cada palabra. Pedimos perdón por cada palabra que tú has hablado, que tú has instruido, que tú, Señor, con la cual tú quieres corregir a tus hijos y que no ha sido tomada en cuenta, que ha tenido ante los ojos, en el corazón de tus hijos. Se ha considerado de poco peso, de poco valor y ha caído a tierra. Señor, te pedimos perdón por la deshonra, por el menosprecio, por el aborrecimiento a tu voz, a tu palabra, a tu instrucción. Y ha levantado generaciones de hijos de desobediencia. Te pedimos perdón y pedimos que por tu Espíritu Santo seamos formados en la misma imagen del Hijo que en todo te honró, que fue fiel en tu casa y que nos enseñó para que le honremos a Él, y al honrarle a Él te honramos a ti, Padre. Yo oro en esta hora por cada familia, Señor, de la congregación, por cada familia que está conectada en esta hora, para que podamos recuperar la honra a ti y la honra a los padres, a los ancianos, recuperar la honra, para que se cierre esa brecha que amenaza ruina y empiece a restaurarse y a restituirse generación a generación. Se reconcilie el corazón de los padres con los hijos y de los hijos con los padres, para que tú no tengas que declarar y decretar la tierra en exterminio, en destrucción, Señor, en maldición. Señor, ayúdanos a hacer y a levantar y discipular generaciones de honra, que aprenden a honrar, porque han aprendido a obedecer, porque por amor, porque te amamos. Gracias, Señor. Gracias por esta hora, por esta voz que se está soltando y que está siendo oída desde las alturas, desde los lugares celestiales, y desde esos lugares celestiales está siendo hablada como ese resplandor como luminares que resplandecen y que enseñan justicia. Desde la raquia soltamos esta voz que enseña justicia y que empieza a manifestarse en las familias. Te damos muchas gracias. Gracias por los hijos. Gracias por las generaciones. Gracias por esas generaciones que están en los lomos, porque aún en esta hora, Señor, estamos escuchando la voz del Hijo, y esas generaciones que están en los lomos las seguirán escuchando y retumbarán en su espíritu, para que sean generaciones que honran, generaciones de honra, que tienen en su espíritu la simiente de hijos que honran, que tienen mentalidad de obediencia, mentalidad de honra, en que en todo, Señor, en todo te reconocen y honran al que está sentado en el trono, al Corderito, por los siglos de los siglos. Que se escuche decir en nuestras generaciones, las que vendrán, las que nacerán, que eres digno de honra por los siglos de los siglos. Gracias, gracias, Señor. Te amamos, te honramos, te bendecimos. Amén, amén. Amados, decimos un gran amén allí desde sus casas. Declaramos que nuestras generaciones serán generaciones que honran al Padre. Les envío un abrazo junto con Arturo, un gran abrazo. Les amamos, les bendecimos y declaramos que cada uno de sus casas y sus generaciones son hijos que aprenden
a honrar y a levantar y discipular generaciones de honra. Nos vemos el fin de semana, el sábado, nos encontramos, sigan creciendo, tomen cada palabra que hemos estudiado para seguirla trabajando en sus casas, con sus discipuladores, porque más allá de oírla, tiene que ser formada y confrontado muchas veces. Aquello que todavía no estamos viviendo, que nos confronta para poderla desarraigar lo que no es y establecer lo que sí es del Padre. Así que un abrazo, les amamos, les enviamos todo nuestro amor. Son valiosos para el Padre y para nosotros. Bendiciones. Shalom.